Bien, después de la búsqueda de raíces con funciones, vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones lineales. A esta altura ya deberían de trabajarlo bien, entonces vamos a definirlo, ¿de acuerdo? Y tenemos que un sistema es un conjunto de ecuaciones a resolver. En general nos van a interesar los sistemas cuadrados, donde tenemos n ecuaciones con n incógnitas, ¿de acuerdo? Que debe de tener una estructura más o menos así. A11 x1 más A12 x2 más A1n xn igual a B1, ¿de acuerdo? Tendríamos A21 x1 más A22 x2 más A 2n xn igual a B2 y después tenemos a N1 x1 más a N2 x2 puntos suspensivos más a N n x n puntos suspensivos aquí también puntos y Bn, ¿de acuerdo? Este es un sistema de ecuaciones lineales, dado que las variables tienen todos exponentes unos, ¿de acuerdo? Lo que tenemos son que los A y J son coeficientes y todos estos coeficientes son números reales. Aquí nos van a interesar números reales, ¿de acuerdo? Los BI también son números reales y estos BI son los resultados, ¿de acuerdo? Luego entonces, este es un sistema de ecuaciones lineales desde el punto de vista matricial, ¿sale? Escribiríamos A11, A12, A, perdón, ahí la regué, es que me emocioné de pronto. A21, AN1, A22, A22, AN2, A1N, A2N, ANN, puntos suspensivos. Aquí tendríamos un vector de variables x1, x2, hasta xn. Y esto va a ser igual a un vector columna de resultados. B1, B2, Bn. ¿De acuerdo? Esto es separando los coeficientes. Obviamente sería renglón por columna. Si hacemos renglón por columna, pues lo que nos va a dar es A11, x1 más A. ¿Por qué puse 2, 2? 1, 2, F2, 1, 2 por x2, A1, 3 por x3 y así sucesivamente. Y con eso nos daría que es igual al primer elemento de este vector. Luego, segundo renglón por esta columna, pues nos da la segunda ecuación. Y así el último renglón por esta columna, pues nos da la última ecuación. Entonces, este es el mismo sistema de ecuaciones expresado de manera matricial. Si decimos que este es una matriz A, que en este caso es de n cruz n, ¿sale? Este es un vector columna X, obviamente al ser un vector columna casi nunca se pone, pero pues es n cruz 1, ¿de acuerdo? Y este es otro vector columna, es este vector, es el vector de resultados, es el vector B de tamaño n cruz 1, ¿de acuerdo? Ok, la idea es que al final del día tenemos esto de aquí se transforma en el sistema AX igual a B, ¿de acuerdo? Entendiendo AX como el producto matricial, ¿de acuerdo? Ok, la idea es ver métodos o formas de resolver el sistema de ecuaciones.
¿Sale? Existen varios, ¿de acuerdo? Eh, de estos tenemos los métodos que vamos a revisar. Vamos a revisar Gauss-Jordan, ¿de acuerdo? Que es un método cerrado. Vamos a utilizar el Gauss-Seidel, ¿de acuerdo? Que es otro método cerrado. Perdón, este es un método cerrado y el Gauss-Seidel es un método iterativo, ¿vale? Para poder utilizar Gauss-Jordan, debemos de definir tres operaciones, ¿de acuerdo? ¿Sale? Para poder utilizar Gauss-Jordan necesitamos trabajar con operaciones entre renglones. Entre renglones. ¿Cuáles son esas operaciones entre renglones? Las operaciones entre renglones son multiplicación por escalar. ¿De acuerdo? La otra es intercambio de renglones. Y la última es suma de renglones. ¿De acuerdo? Vamos a numerarlas. La primera operación, ¿sale? Generalmente se denota como el renglón I se transforma en alfa veces el renglón I, donde alfa es un número real. ¿De acuerdo? Esto lo que hace es que a cada elemento del renglón I lo multiplica por el número alfa y se lo asigna en la posición correspondiente. Así pues, si por ejemplo en una matriz dijéramos que tenemos 2, 1, 5, 7, 3, 2, 4, 1, 1 y dijéramos, pues al renglón 2 lo voy a transformar en 2 veces el renglón 2. Entonces, el renglón 1 no se ve afectado, 2, 1, 5. El renglón 4 no se ve afectado, 4, 1, 1. Y el renglón 2 se va a multiplicar por 2 cada elemento. 7 por 2 sería 14, 2 por 3 sería 6 y 2 por 2 sería 4. ¿Vale? Ahí hemos multiplicado el renglón 2 por un escalar. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa esta operación. Cada uno de los elementos lo multiplicamos por el escalar. ¿Vale? La segunda operación, que es el intercambio de renglones, ¿sale? Aquí haremos renglón I se intercambia por el renglón J. Esto lo que sucedería, por ejemplo, utilizando 3, 7, 1, 2, 2, 4, 9, 6, 5. Podríamos decir, pues a mí me interesa, ¿sale? Intercambiar el renglón 1 por el renglón 2. Entonces aquí tendríamos el renglón 3 no se ve afectado, 9, 6, 5, ¿sale? El renglón 1 se pasa al segundo renglón, entonces quedaría 3, 7, 1. Y el renglón 2 pasa a la posición del renglón 1, 2, 2, 4. Bien, estas dos operaciones que hemos descrito hasta ahorita, de hecho las tres, no afectan al sistema de ecuaciones como tal, por eso es que son usadas, ¿de acuerdo? De ahí que nos van a servir para la eliminación por el método de Gauss-Jordan para resolver el sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? Ok,
La tercera operación, ¿sale? La tercera operación es suma de renglones. Es decir, la tercera operación sería el renglón, por ejemplo, I se va a transformar en el renglón I más el renglón J, por ejemplo. Nuevamente, digamos que tenemos 5 menos 2, 3, 0, 1, 4, menos 3, 2, 1. Y decimos, ¿sabes qué? Vamos a crear la operación. Esta flecha nos está indicando que estamos transformando la matriz. Vamos a hacer que el renglón 3 se transforme en el renglón 3 más el renglón 2. ¿De acuerdo? Entonces, esta transformación solamente afecta al renglón 3. El renglón 1, que es 5 menos 2, 3, no se ve afectado. El renglón 2 no se ve afectado. Y el renglón 3 se transforma en la suma de los dos elementos que están en la misma columna. Entonces sería 0 menos 3 nos daría menos 3. 1 más 2 se volvería 3 y 4 más 1 se volvería 5. ¿De acuerdo? Esas son las tres operaciones Profe, siempre básicas. sería del segundo al primero. O sea, por ejemplo, hace rato era, por decir, si en vez de cero tuviéramos dos, ya no sería 2 menos 3 o sería menos 3 más 2. Ok, primera, si se refiere a dónde termina el resultado, nos indica dónde termina el resultado. Si se refiere al orden como tal de 2 menos 3 o de menos 3 más 2, la suma es conmutativa. Ok. ¿Sale? Ahí sí nos da el mismo resultado, por eso no importa mucho. Sin embargo, si usted quiere respetar el orden que indica aquí, pues sería este más este. Y eso es lo que quisiera hacer. ¿De acuerdo? A mí Sale. luego me da flojera y sumo chueco o en el orden indistinto, pero es porque la suma te lo permite. La suma es conmutativa, no tiene tanto problema. Los productos son los que en realidad depende de en qué estés trabajando, esos son conmutativos o no. Pero en general la suma casi siempre es conmutativa. Hay algunos campos donde no es así, pero en general casi siempre es conmutativa. ¿De acuerdo? Sí. Ok, perfecto. Sí, de acuerdo. Ah, ok, sí, sí, sí. Bien. Una vez definidas estas operaciones, ¿de acuerdo? Podemos empezar a trabajar con el método de Gauss-Jordan. Dado nuestro sistema AX igual a B, este es nuestro sistema de ecuaciones lineales, nosotros vamos a transformar una estructura matricial A adjunto B, ¿de acuerdo? Es decir, esto lo que nos está representando es la matriz de coeficientes. Y esta línea nos dice que se agrega la columna, ¿de acuerdo? De la columna de resultados para que se vea afectada, ¿de acuerdo? ¿Sale? Bien, con las operaciones básicas que acabamos de dar, vamos a transformar el sistema en la identidad de este lado, ¿de acuerdo? Y al hacerlo, la parte adjunta, ¿sale? Nos va a dar un nuevo vector que va a ser el vector, es que no quiero llamarlo X para que no nos confundamos. Vamos a llamarle S.
donde X es igual a S. Es decir, por un lado, esto sería más desde el punto de vista de programación, por definirlo. Este es el conjunto de variables, o esta es la columna de variables, y este vector que aparece aquí, o esta columna de valores que van apareciendo son los valores de la solución. ¿De acuerdo? ¿Quién es esta ahí? Es la matriz identidad. ¿Recuerdan que es una matriz identidad? Donde todos los valen 1, ¿no, profe? No. Sale 1, 1, 1, 1, 1, 1. Casi. La matriz identidad tiene una notación más o menos especial. En general, las matrices identidades son cuadradas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, n cruz n. Y tienen unos en la diagonal principal, ¿vale? Y ceros fuera de la diagonal principal. ¿Vale? Toda la diagonal. Mándame. ¿Cómo dijo que se llamaba eso donde la diagonal principal son unos y los demás son ceros? ¿Matriz qué? Identidad. Ah, ok. O si estamos trabajando completamente en álgebra lineal, pues nada más les dicen, ¿y la identidad? Bueno, generalmente se le pone el nombre de matriz identidad, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, Sí. entonces nuestro objetivo en el método de Gauss-Jordan es hacer esto, ¿de acuerdo? Transformar la matriz de coeficientes y la columna de resultados mediante operaciones básicas, ¿sale? En una matriz identidad, porque al manipular esto, ¿sale? En esta columna nos aparecen los valores de la solución, ¿sale? Esto es lo que se busca. Las únicas operaciones con las que podemos trabajar para hacerlo son estas tres: multiplicación por escalar, intercambio de renglones o suma de renglones. Podemos incluso, ¿sale? Combinar el 1 y el 3, ¿de acuerdo? Pero nada más. No podemos hacer otra operación. Desde el punto de vista de programación, entonces se vuelve interesante desarrollarlo porque no es tan complicado, pero hay que entender cuál es el procedimiento. Si nosotros programamos por separado estas tres operaciones, pues podríamos trabajar con estas operaciones nada más, ¿vale? Sin necesidad de involucrarlo en algún método. Pero cuando se combina con el método de Jordan, pues entonces tiene sentido hacer todo esto. ¿De acuerdo? A ver. Lo que vamos a hacer va a ser transformar nuestra matriz A en la matriz identidad, ¿sale? Lo vamos a hacer columna a columna, ¿de acuerdo? La idea es, trabajamos primero con la primera columna, ¿sale? Ubicando nuestro 1 y haciendo que todos los elementos de la columna que no estén en la diagonal principal se vuelvan ceros. Una vez que terminamos con esto, nos mudamos a la segunda columna. Transformamos en 1 el elemento de la diagonal y todos los elementos fuera de la diagonal se van a transformar en ceros. Terminando con esto, pasamos a la tercera columna y lo mismo. Buscamos el elemento de la diagonal, lo volvemos 1 y todo lo que esté fuera de la diagonal principal se vuelve ceros. ¿Más o menos? Sí, profe. Vamos a tratar de hacer un ejemplo sencillo. A ver, digamos que tenemos
3x más 2y menos z igual a 4. 5x menos 3y más z igual a 3. Y menos 4x más 5y más z igual a 2. A ver si eso funciona, porque luego hago cosas raras. Ok. Bien. De aquí, nuestra matriz A sería 3, 5 menos 4, 2 menos 3, 5, menos 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Nuestro vector columna de variables se ponen en el orden en el que van apareciendo. Entonces son X, Y, Z. Y nuestro matriz columna de resultados, B, es 4, 3, 2. ¿Estamos? Luego entonces construimos el elemento con el que vamos a trabajar, que sería 3, 5 menos 4, que es la primera columna. ¿De acuerdo? 2 menos 3, 5. Ay, creo que la regué. Bueno, pues ya ni modo. Menos 1, 1, 1. Y le adjuntamos 4, 3, 2. ¿Sale? Esto de aquí que hicimos es A adjunto B. ¿De acuerdo? Bien, más o menos. ¿Hasta ahí queda claro? Ok. Pues lo primero que queremos hacer, generalmente lo que se haría en un curso de álgebra lineal es decir, bueno, ¿cuál de estos es 1? ¿O cuál es el número más fácil que divida todo su renglón? Nosotros estamos en la parte de programación, entonces que los cálculos los haga la computadora. Pues total. Lo que tenemos que hacer es transformar este en 1. Es decir, tenemos que hacer una transformación en el renglón 1 de tal forma que este número se transforme en 1. ¿Qué haríamos? ¿Podemos sumarle otro renglón? Dividirlo. Perfecto. Lo vamos a dividir entre su valor. Renglón 1 sobre 3. Nos daría 1, 2 tercios, menos 1 tercio, 4 tercios, 5 menos 3, 1, 3, menos 4, 5, 1, 2. ¿Vale? El hacer esta operación implica que va sobre todo el renglón. Por eso es que se vieron afectados todos estos. Bien, hasta ahí no hay mucho problema, espero. Ahora, con este elemento como un 1, ¿sale? Y trabajando sobre la primera columna, el trabajo sería transformar estos en ceros. Es decir, hacer operaciones sobre el renglón 2 y el renglón 3. ¿De acuerdo? Trabajando con el renglón 1. Pero en el renglón 1 este coeficiente vale 1. Lo que vamos a hacer es multiplicarlo por el coeficiente que aparezca en el renglón 2, en la misma columna, y sumarlo o restarlo, siempre la operación contraria. Aquí es 5 positivo, entonces sería menos 5. Aquí es menos 4, entonces aquí sería más 4. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues sería 1 por menos 5 nos daría menos 5. Entonces sería 5 menos 5 y se te va a transformar este elemento en 0. Aquí sería menos 4 más 4. Eso nos va a dar 0. Entonces, con estas dos operaciones aseguramos que los elementos fuera de la diagonal principal se vuelvan ceros. Así, esto nos daría, el renglón 1 no se ve afectado, 1, 2 tercios,
menos 1/3, 4/3. Y aquí, para esta posición, sería 5 menos 5 por 1, que nos daría 0. Entonces, en esta posición nos da 0. Para la siguiente posición, sería menos 3 menos 5 por 2/3. Esto nos va a dar menos 19/3. ¿Estamos de acuerdo? 5 por 2 nos da 10 y este de 3 son 9. Entonces, son 9/3 menos 9/3 menos 10/3 nos da menos 19/3. Para el siguiente, trabajaríamos con este y sería 1 menos 5 y el número de arriba es menos 1/3. Entonces, esto nos daría, estos serían 5/3 más 3 serían 8/3. Nos da 8/3. En el siguiente sería 3 menos 5 por este valor, que sería 4/3. Y serían 9/3 menos 20/3 serían menos 11/3. Aquí iría menos 11/3. Con eso terminamos el primer renglón. Vamos con el segundo. El segundo sería menos 4. Se sigue comparando con el primer renglón. ¿Sale? Y aquí nos dice que es, dejen, borro esto, sería menos 4 más 4 por 1. Y esto nos da 0. Por eso es que este elemento se vuelve 0. ¿De acuerdo? Luego, para el siguiente, aquí el número es 5. Pues en este caso es 5 más 4 por lo que vale el renglón en esa posición. Entonces estamos aquí, sería 2/3. Serían 8/3, serían 15/3 más 8/3 nos da 23/3. Por favor, si me equivoco, me corrigen. Ya saben que pues, sí se me da equivocarme seguido. El siguiente sería 1 más 4 por menos 1/3. Y esto nos va a dar menos 4/3. Y aquí son 3/3. Entonces son menos 1/3. Y el último, ¿vale? Es este valor sería 2 más 4 por 4/3. Son 4 por 4 son 16, más 6 son 22, 22/3. Aquí está, 22/3. Qué feo quedó ese número, pero pues ya ni modo. Y con eso terminamos con la primera columna. ¿De acuerdo? Lo siguiente, ese color no contrasta, sí, es transformar este valor en 1. ¿Vale? Para hacer las operaciones. Más o menos, ¿va quedando claro hasta aquí? ¿Dudas? No, profe, no hay dudas. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dejarle tanto hasta aquí y continuamos más adelante.